Le dijeron que no, intentaron desanimarla, la vida la puso a prueba una y otra vez y muchas puertas se cerraron frente a ella, pero a pesar de todo nunca se rindió, demostró que nada ni nadie podría detenerla. Hoy en nuestro primer episodio de Hazlo Realidad Podcast tenemos el privilegio de escuchar la historia de Lorena Altamirano, una mujer que ha conquistado el éxito con esfuerzo, pasión y perseverancia. ¿Qué ha hecho Lorena para llegar hasta aquí? Hoy nos revela las 3 claves de su éxito, los momentos que la han definido y cómo ha enfrentado cada desafío. Quédate con nosotros y acompáñanos a descubrir cómo ha logrado todo esto y mucho más. Grabando en 3, 2, 1. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Este es nuestro primer episodio. Hazlo realidad, Angie. Este es nuestro primer episodio. Soy Melissa Bellizo y tú eres. Yo soy Angélica Mellizo. Bueno, contémosle a la gente por qué nació este proyecto, por qué nace este podcast. Bueno, este podcast nace de la necesidad de empezar a crear algo juntas. Meli es comunicadora social, yo soy psicóloga y siempre habríamos querido iniciar algún proyecto en redes sociales, pero no sabíamos cómo hacia qué enfocarlo. Entonces Meli me llama y me dice, ve, tengo esta idea, vi a esta creadora de contenido, speaker, etcétera. Ella estaba súper emocionada. Entonces me la presentó y me dijo, quisiera hacer algo parecido a este proyecto que hace ella, inspirado en este proyecto que hace ella porque me gusta mucho. Y a mí también me gustó, digamos que me uní a la pasión que tiene Meli por este tipo de contenido, me gustó y queremos que este sea un espacio en donde la comunicación y la psicología pues hagan de las suyas. Empecemos a hacer contenido acerca de temas de interés desde la comunicación social y desde la psicología. Y algo que nos queremos enfocar muchísimo es en inspirar y motivar. Este es un tema que nos ha apasionado muchísimo y yo creo que hoy estamos aquí precisamente porque hemos visto conferencias, hemos visto casos de éxito, hemos visto que mucha gente lo ha podido lograr, ha podido cumplir sus sueños, sus metas, ha tenido resiliencia. Y eso es lo que hoy nos tiene aquí, porque hemos vencido miedos, nos hemos atrevido a dar ese paso, que es para motivar, para inspirar, para ver cómo otros lo han logrado y si otros lo han logrado, pues ustedes lo pueden lograr, nosotras lo podemos lograr y por eso este podcast se llama Hazlo Realidad. Entonces, bienvenidos. Entonces, para empezar, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es actriz, ella es productora audiovisual, ha participado en producciones de televisión y de cine, se los voy a leer. Por ejemplo, ha trabajado en El olvido que seremos, en El cartel de los sapos, en Las muñecas de la mafia, ha estado en series como La Spa, Los briseños, Infieles. Ahora está en un proyecto muy importante que está participando en el certamen de Miss Universo. Entonces, Lorena, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar con ustedes y con todos sus seguidores. Vámonos a tu niñez. Ya dijimos todo lo que estás logrando, todo lo que estás haciendo ahora, pero vámonos a tus inicios, tú de dónde vienes, cómo es tu familia, cómo fue tu niñez. Cuéntanos, queremos conocerte. Les cuento, yo pues tuve una niñez muy bonita, la verdad, siento que fue una niñez bonita. Yo crecí en un barrio muy humilde de Cali, en las afueras de la ciudad, como cuando uno va camino hacia Dagua, por allá en las montañas. Es un barrio humilde con personas pues de escasos recursos, pero fue una niñez rodeada de naturaleza que a mí me encantaba porque yo me levantaba y mi paisaje eran montañas, eran árboles, y de fondo se veía Cali, que a mí me encantaba eso. Y em, siempre tuve como ese pensamiento de decir, yo algún día voy a vivir allá, porque yo lo veía como algo muy lejano, Como un sueño. como un sueño de yo viviría allá algún día en toda mi niñez y mi adolescencia. Viví con mis abuelos, con mis tíos, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Éramos una familia grande, todos. Eran 3 casas como unidas, entonces éramos un combo grandísimo. Subía el resto de la familia, hacíamos almuerzos, éramos demasiado unidos porque en ese momento estaba mi abuela viva, entonces ella era la que organizaba los eventos. Y fue una niñez bonita, la verdad. No fue una niñez como muy convencional, porque los niños normalmente a esa edad, en esa época, salían mucho a la calle que a jugar.
yo no tuve como esa experiencia porque pues, al ser montaña, ser ladera, como que no tuve eso. Pero siento que fue una niñez bonita, me la disfruté muchísimo con mis primos y fui muy feliz. Cuando estabas niña, o sea, ¿soñabas y visualizabas lo que hoy estás viviendo? ¿Alguna vez pasó por tu mente desde que estabas niña como esto es lo que yo quiero ser o esto es lo que yo quiero lograr? Pues mira que de niña sí tuve el sueño de la actuación, porque yo empecé a estudiar muy joven, muy chiquitita, actuación. Mi mamá me metió a estudiar a los 12 años en Bellas Artes. Y en ese momento Bellas Artes tenía un programa que era de bachillerato artístico en teatro. Entonces hacía 6 años como en el colegio, pero en actuación. Entonces, pues desde mis 12 años estuve rodeada de arte, viendo obras de teatro, haciendo montajes teatrales. Y pues claramente al estar tan pequeña y hacerlo durante 6 años, pues la mente era, voy a ser actriz, voy a estar en un teatro, voy a hacer cine. Entonces desde pequeña tuve como esa imagen de en el futuro ser actriz. Entonces Y de sí. pronto te pasó porque pues nos está contando de que pues viene de una familia, de un sector pues que es humilde. ¿Te pasó de pronto el obstáculo de que es que usted no puede lograr eso? O sea, cuando siempre aparece una persona, amigo, familiar y te dice, no, o sea, enfócate en otra cosa porque es que eso no da plata o usted no tiene los contactos Sí, o no total. tiene las relaciones porque normalmente Eso es muy frecuente, ¿no? Eso es muy frecuente sí. y es que todas las carreras de las artes, generalmente en las familias, es como no haga eso porque eso no da plata y usted no se va a poder sostener de eso. Total, siempre. Y saben que me parece muy particular que siempre esos comentarios vienen de la propia familia. Y yo siento ahora que ya estoy grande, que pues los adultos no se dan cuenta que decirle eso a un niño, creerán que eso es solo decirlo y ya, pero en verdad te van inculcando algo ahí en tu cabecita que cuando creces y si no lo lograste y no hiciste y no luchaste por ese sueño, luego te vas a arrepentir porque lo dejé de hacer porque me lo dijo un tío, una tía, un primo y claramente me lo dijeron, pero yo en ese entonces, siendo sincera, no era como, lo voy a lograr, tengo que ser actriz. No, yo estaba viviendo mi proceso de adolescente, me disfruté mi bachillerato, hice mis obras de teatro, pero yo no estaba como enfocada en que tengo que lograrlo y entonces luego voy a hacer esto. No, la verdad no fue así. Todo en la vida se me ha dado, como que ese afán de conseguir nunca lo he tenido, pero a pesar de eso, la vida me lo ha permitido. Yo creo que eso es uno de los secretos del lograr, como no, obviamente digamos que hasta cierto punto no tenía que tener como cierta ambición para proyectarte, ¿no? Como para proyectarte en lo que quieres hacer, pero de una u otra manera también dejarse fluir y disfrutar ese proceso, yo creo que es lo que le permite a uno como eso, que la vida te vaya regalando. Lo que Angie dice es supremamente fundamental, Lorena, porque no hablamos de eso, hablemos de eso, disfrutarse el proceso. Yo creo que eso es lo más difícil que puede haber porque muchas veces estamos viendo la meta, la cima, dónde quiero estar, lo que quiero lograr, pero no me doy cuenta de pronto de lo que ya he logrado, que puede ser pequeño, y de ese proceso, y no nos disfrutamos el proceso, no nos disfrutamos esos pasos pequeños que vamos dando porque estamos mirando es lo que todavía no he logrado. Sí, total, y no lo valoramos, o sea, no valoramos lo que ya hice, lo que he construido. Y pues para mí, y lo he hecho de una manera natural, no es que yo haya dicho, ay, me voy a disfrutar el proceso. No, yo soy una persona que se disfruta naturalmente las cosas, yo valoro las cosas, o sea, como que hay personas que codifican tanto y quieren tener todo tan organizado en la cabeza y dice yo en 2 meses tengo que hacer esto. Eso es importante, pero tenerlo tan cuadriculado, yo siento que no te permite avanzar. No dejas que el universo actúe y que el universo te atraiga lo que te tiene que traer, porque yo siento muy en el fondo que si tú estás juicioso haciendo lo que debes hacer, estás trabajando por eso que quieres hacer, naturalmente las cosas te van a llegar, no hay que forzarlo. Hay que tener claras tus metas, hay que tener un objetivo claro, pero no estar todos los días como, porque yo siento que eso te desgasta como ser humano, porque si no lo logras en el tiempo que lo dijiste, entonces vas a decir, ay no, ya no sigo con este proyecto porque esto no funcionó, porque te pusiste una meta que si no era ahí, entonces no era, y creo que eso es lo que a mí me ha funcionado. Yo he trabajado, he sido, este tema de la actuación, ser actriz o actor es de constancia, de estar ahí y más en la televisión, es de
de ir paso a paso, de esperar, de hacer muchos casting y que te digan que no y esperar el sí. Y cuando te dan el sí es cuando yo me lo disfruto y digo, "Uf, valió la pena". O sea, esperé tanto, pero valió la pena. ¿Cómo se logra eso? Cómo se logra perseverar cuando estás tocando puertas y te dicen no, y te dicen no por segunda vez y te dicen no por tercera vez? O sea, ¿cómo permanecer en ese motivado y en ese proyecto que uno quiere? Pues mira, en mi caso, siento que es primero tener claro que sí es lo que me gusta, porque si uno no tiene claro o está dudando de que eso es lo que a mí me mueve, es lo que me hace vibrar, tú puedes decaer súper fácil de ese sueño, ¿ya? Si tú no estás seguro. Entonces yo tengo súper claro que eso es lo que me motiva. Yo estudié otra carrera que es producción, me encanta la producción audiovisual. eh, y me gusta y lo disfruto, pero nunca comparado con la actuación. Entonces yo nunca la dejo, a pesar de que yo pueda hacer 10 casting y solo me dicen en uno que sí, no me importa, yo estoy ahí. Obviamente hay días en los que uno dice, ¿y por qué no me eligieron? ¿Qué estoy haciendo mal? Tengo que tomar otro taller. Sí, uno se empieza a cuestionar el por qué te dicen que no y que también está bien hacerlo, pero entonces como que no dejo de lucharlo, o sea, porque es lo que en verdad me mueve. Yo podría hacer otras cosas y lo he hecho, he estudiado producción, me metí en el tema de las redes sociales a crear contenido porque es otra fuente de ingresos, porque pues uno que es necesita súper vivir de importante. algo. Entonces, tengo esas otras opciones que aunque me gustan, no es lo que me mueve totalmente. Y yo sigo ahí, es como una perseverancia constante que yo me doy. Tú puedes, en algún momento va a pasar, porque aún me falta muchísimo por lograr, aunque llevo un proceso bonito, me falta un montón y quiero hacer muchísimas cosas todavía. Yo creo que ahí tocas un punto súper importante que también, digamos que en consulta y nosotras lo vemos todos los días, y es cómo uno se habla a uno mismo. O sea, porque si tú te hablas desde la motivación, o sea, desde yo lo puedo hacer, así reciba 10 nos, yo sé que lo puedo hacer porque me apasiona, porque me gusta, porque lo disfruto, se me va a ir dando las cosas, Claro. se me van a ir dando las cosas, pero yo todo el tiempo me hablo como desde el, no, esto está muy duro, esto está muy difícil, no lo voy a poder lograr, ya me dieron 10 nos, nunca me va a llegar el sí, pues uno se va a frustrar mucho más Sí. fácil. Total, Angie, pero una cosa muy importante que tocó Lorena es en identificar lo que a uno le gusta. Entonces, la pasión. actuación es lo que te llena. Tienes otras fuentes de ingreso, te mueves en otras cosas, pero la actuación es lo que te llena. Entonces, eso me parece súper importante porque eso tiene que ver con el propósito de vida de uno. Y eso es fundamental, porque cuando uno sabe cuál es su propósito de vida, o sea, eso es tu motor, eso es lo que te hace levantar de la cama cuando estás desanimado. El día que yo no quiero hacer nada, lo que me levanta es mi propósito de vida. O sea, eso que me mueve, ese motor, eso que siempre va a estar allí porque el propósito de vida de uno siempre va a estar presente. Claro. Uno puede cambiar, uno se puede reinventar, pero siempre va a haber eso que lo llena a uno y ese propósito de vida. Entonces, eso es lo que ha hecho que tú puedas tener perseverancia aun cuando te hayan dicho un no. El tener claro que ese es mi sueño y que eso es lo que yo quiero hacer. Como te decía, si tenga, digamos, otras opciones para trabajar y que me las disfruto, ese es mi objetivo principal. Y creo que eso es lo que me hace mantenerme allí vivo y que yo siga luchando y que yo siga dándole y dándole, porque no es fácil. O sea, digamos, yo no voy a romantizar que ser actriz es, no, económicamente es difícil porque los actores, digamos, ahora es peor porque antes una novela duraba un año, ellos grababan durante un año, es decir, un año de sueldo, de tener estabilidad. platica, sí. Ahora las series, como ya son más cortas, las graban en 4 meses, 3 meses, y si estás en todo el proyecto, pero si solo sales en 2 capítulos, puedes trabajar menos de un mes y vas a recibir muy poco sueldo. Entonces, en la parte económica es difícil sostenerse. Por eso yo a todas las personas que quieren ser o artistas o actores, les digo, sí, ese es tu objetivo principal, pero estudia algo más o aprende algún oficio aparte de ese para que cuando no estés en este, digas, de acá puedo sacar. Porque lo que realmente yo creo que a los seres humanos nos martiriza es como la parte económica. No tengo para pagar el arriendo, no tengo para pagar la salud, mis hijos, la comida, y eso como que nos abruma y entonces dicen, no, ya tengo que dejar mi sueño porque tengo que ir a trabajar a conseguir plata. Entonces,
yo creo que en general para los artistas es tener una segunda opción de entrada. Y es que, como dice Margarita Pasos, como dice Margarita Pasos, es que el dinero es una herramienta, porque a veces hemos como visto, tenemos unas creencias negativas, arrastramos unas creencias negativas sobre el dinero, ¿no? El dinero es malo, los ricos son malos, no. Hay gente rica buena, hay gente rica mala, hay gente pobre buena, hay gente pobre mala. Claro, total. Y el dinero es una herramienta que te da opciones. Simplemente es eso. Y qué bueno, pues, tener opciones, ¿sí? Qué bueno tener esa herramienta. Bueno, pero aquí quiero hacer como una pausa para ahorita volver a tocar este tema y hablemos ya, ¿cuál ha sido ese momento de tu vida en el que has tenido resiliencia? Como ese momento que tú dices, ay, no, esto es lo más duro que me ha pasado. Como que pintaba duro seguir siendo positivo, seguir dándola toda. En cualquier área de tu vida, no actuación, ya sabes, cualquier área de tu vida. Pues mira que yo creo que fue mi adolescencia, no tengo un momento o una situación en específico, sino en general, esos años de adolescencia, de los 14 a los 16, 17, porque fue una temporada, digamos, en la parte económica de mi familia difícil, donde no había mucho, nunca obviamente faltó el plato de comida, pero obviamente me faltaron muchas cosas que de pronto yo quise tener en algún momento y no se pudo, y yo veía que amiguitos y compañeros lo podían hacer. Y pues uno de niño veía la situación, ¿sí? Uno escuchaba a sus papás decir no hay, entonces esa época fue complicada, además porque pues yo estudiaba mi colegio normal, el bachillerato, hasta el mediodía, y de 3 de la tarde a 7 de la noche estudiaba actuación en Bellas Artes. Entonces era doble transporte, doble pues el descanso, y yo decidí empezar a vender cosas en el colegio, ¿sí? Como que yo era la que vendía las papitas, el bombón, la chocolatina, hacía bombones de chocolate, yo era la que vendía en el salón. Y lo hice porque mi mamá me decía, no hay para que vayas a Bellas Artes. Y o sea, yo decía, ¿cómo no voy a ir? O sea, tengo que ir, era mi pasión. Y yo le decía, usted tranquila que yo me consigo lo de Bellas Artes. Ustedes denme lo del colegio y yo. Y de esa forma, vendiendo los dulces, era que yo pues tenía para el transporte y para poder comer algo de pronto en el descanso. Entonces creo que fue la época como más difícil, pero yo en ese momento no lo veía así. O sea, yo ahora que miro hacia atrás digo, uy, estuvo difícil esa época, pero lo resolví de una manera que yo ni sé cómo de dónde saqué yo que iba a vender dulces, o sea, de la nada como que saqué esa idea y así estuve como, no sé, 4 años del bachillerato y para mí era perfecto, yo era como, todos iban a buscarme a ver el dulce y para mí era como chévere hasta vender, o sea, yo no lo veía como algo malo ni sentía pena de hacerlo. Claro, como para recibir la retribución económica, sino que era como eso que te iba a permitir seguir con la pasión. Total, y sí. como uno lo ve desde esa perspectiva del esfuerzo, de lo que me va a permitir disfrutar, desde el disfrute, entonces yo creo que llega a eso que hablábamos al principio, que es permitir que el universo te lo dé. Yo sabía que hacer eso me iba a dar felicidad porque yo era feliz en Bellas Artes, o sea, ese era mi momento feliz, entonces no lo veía como algo malo, pero sí creo que fue una época difícil, pues en la parte, digamos, económica. Pero dices que lo viniste como a reflexionar, fue tiempo después, como Sí. que miras atrás y dices, uy, no, sí. Y ahora, recién hace poco, o sea, no fue hace mucho que hice esa reflexión. Angie, aquí tocamos un tema del que hemos hablado muchísimo y es que uno le da significado a los eventos, uno le da significado, es que muchas veces el cómo nos sentimos es mi realidad interpretada. O sea, realmente no es el evento. O sea, está lloviendo, entonces yo le puedo dar una interpretación. Entonces yo puedo decir, qué rico, me voy para mi casa y me voy a tomar un chocolate caliente y así mismo es mi emoción. Estoy feliz, me siento plena, pero el evento está lloviendo. O está lloviendo y yo puedo decir, qué pereza, se me dañó el día, qué día tan triste, todo está oscuro. ¿Y cómo me siento? Deprimida, aburrida. Pero el evento es el mismo. Entonces yo creo que la clave que tú nos estás dando aquí es eso, la definición que tú le diste a esa situación que pasado muchísimos años, no sé cuántos años pasaron, tú miras atrás y tú dices, no, sí, eso fue duro, pero en el momento le diste un significado, interpretaste esa realidad de otra manera, te estabas disfrutando del momento y yo creo que eso fue lo que permitió salir avante. Y es que ese tipo de cosas se dan inconscientes, obviamente tú no te das cuenta en el momento de que le estás dando cierto significado a lo que estás viviendo. Uno se da cuenta mucho después. Y no, yo siento que yo tengo una capacidad,
siento que soy una persona que casi siempre le pasa eso. Hay personas que de pronto esa situación la van a tomar por el lado muy negativo, se van a sentir súper mal, de pronto hasta sentirán pena ir a vender un dulce porque yo por qué voy a vender un dulce, ¿sí? Pero a mí de forma natural, yo todas las situaciones que son difíciles, yo las sobrepaso de una manera inteligente sin que yo sea consciente que lo estoy haciendo de manera inteligente. ¿Sí me entiendes? No me doy cuenta O sea, cómo, pero no. lo hago. Después es que yo digo, mira, solucioné esto, no le presté o no me detuve en esta emoción de tristeza tanto tiempo y salí de ella, pero no es que yo ya tenga una conciencia de cómo lo hago, no. O sea, ahí ya tendría que entrar la psicóloga a definir cómo lo hago, porque no sé. Y soy agradecida con eso porque sé que muchas personas se enfrascan en situaciones difíciles y no saben cómo salir de allí. No, y yo creo que la salud mental que le da a uno eso, el saber responder de manera asertiva a los problemas, a las dificultades, es increíble. Porque una persona que sea muy psicorrígida va a sufrir mucho, sufre mucho ante cualquier situación, por mínima que sea, porque no tiene las herramientas para sortearla adecuadamente. Mientras que si yo soy un poquito más flexible, que yo creo que es lo que a ti te pasa, o sea, eres mucho más flexible, entonces eso te permite irte adaptando Soy a lo geminiana. que... Me ¿Sí? adapto, sí. Entonces eso le permite a uno irse adaptando a lo que me brinda Sí. mi contexto en este momento. Si es difícil, pues me adapto y veo cómo soluciono. Pero bueno, además de esa flexibilidad, de todas maneras, yo pienso que es un equilibrio. Y pues dímelo tú, a ver si va por ahí. Eres flexible, permites que las cosas vayan llegando, que fluya, pero siempre igual has tenido como un objetivo, como una Sí. meta que te has trazado. Total, siempre. Por ejemplo, yo terminé de estudiar actuación y mi sueño era irme a Bogotá, pero no había plata. Y mi mamá y pues yo cuando terminé eso tenía 17 años. Mi mamá, ¿cómo te vas a ir a Bogotá, una ciudad que no conoces, tú sola? ¿Saben cómo son las mamás? No, allá matan, roban de todo. No. Y yo, pero ¿qué es lo que? No. Entonces, no, pues no fui porque ni había plata, ni mi mamá como que hizo el apoyo de, bueno, yo miro a ver cómo te llevo, no. No porque no me apoyara en la actuación, sino como por los miedos de los De papás. los papás. Y no fui, y entonces yo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahí me desvié como 2 años de la actuación y empecé a hacer trabajos X que no tienen nada que ver con la parte artística. Y yo un día dije, no, es que eso no es lo que yo quiero. Yo necesito regresar a eso que a mí me gusta. Y entre esos días le apareció un casting a mi hermanito, que él también había empezado a estudiar en Bellas Artes, y le salió un casting a él, y yo lo fui a acompañar a hacer el casting, y él se ganó el casting, empezó a grabar la producción, y el director de esa producción lo conocí, empezamos a hablar, amigos, y por medio de él, yo regresé otra vez a la Imagínate. actuación. Y ahí participé en mi primera película. Pero yo ya tenía claro que yo esos trabajos que estaba haciendo no me gustaban, yo no me sentía cómoda, ¿sí? O sea, no era, y yo lo sabía, yo decía, tengo que volver. Y la vida se encargó de la manera que yo menos esperaba, me llevó otra vez hacia la actuación. Tu primera película, o sea, hablemos de eso. ¿Cómo fue? ¿Qué tan retador? ¿Qué fue lo bonito, lo más difícil? Pues fue esa película que se llama La Caleta, se grabó en Tuluá Valle. Fue una película donde no tuve una participación muy grande, solamente tuve como 3 escenas, pero que para uno empezar ya en una película y que te den 3 escenas, y ahí fue donde conocí a mi pareja. Mis escenas eran con él, con Fernando Solórzano, que en ese entonces yo decía, no, ¿cómo voy a actuar con él? Dios mío. O sea, era un sueño, pero a la misma vez sentía muchísimo temor, Intimidante. porque era alguien con una experiencia pues súper amplia. Yo dije, no, ¿qué tal que sea súper bravo? O sea, eran nervios horribles. Pero realmente pues él es un amor de persona, fue demasiado amoroso conmigo en el sentido de hacer la escena de manera respetuosa, me explicó, me enseñó cosas. Entonces fue una experiencia muy bonita, pero retadora en ese instante, ¿sí? Y bueno, fue mi primera película y me la disfruté un montón allá en Tuluá. No, qué rico, qué rico. Y de toda la trayectoria pues que has tenido, ¿cuál ha sido esa, no sé, ese proyecto o esa producción audiovisual que ha sido, sé que esta primera película fue retador, pero no sé si luego encontraste un momento que tú digas, esto fue demasiado retador para mí, esto es lo más grande, lo que me ha puesto
a prueba. ¿O es la que más me disfruté también? ¿Cuál fue la que También, más yo te creo que fueron disfrutaste? las dos cosas que están nombrando, porque hace más o menos 3 años hago un casting para un proyecto. Yo no sabía, pues a uno no le dan mucha información sobre el proyecto cuando hace el casting. Cuando me ganó el casting me doy cuenta que es una serie de 10 capítulos que va a realizar Sony para México, no era una serie para acá, para Colombia, mm, que era pedida por Claro, Claro App, Claro TV, Ujú. pero la hacía Sony. O sea, ya uno grabar con Sony, pues era wow. O sea, sí, o sea, grabar aquí con Caracol, RCN, pues chévere todo, pero ya para Sony era como, ¿qué? Cuando yo me enteré, o sea, fue una emoción demasiado grande, lloré y todo, mejor dicho, me arrodillé, gracias universo, o sea, todo fue eso muy bonito. Y era muy retador porque como era para México, el acento debía ser acento neutro, es decir, pues mexicano. Todos los actores eran mexicanos, eran actores súper reconocidos en su país. Colombianos solo habíamos dos y yo estaba, eran 10 capítulos y yo estaba en 8. O sea, era wow, o sea, era el proyecto. Me lo disfruté, se llama Playa Soledad. Se grabó todo cerca de Coveñas, nos estuvieron grabando por allá un mes en el mejor Aquí. hotel de Coveñas, una cosa espectacular, nos trataban como unos príncipes a todos y unas princesas, súper lindo. Ha sido mi proyecto más bonito que tengo en la carrera, y pues más por lo retador también que fue en temas de actuación, por el tema del acento, por estar trabajando con actores de talla pues ya internacional de México, entonces fue la experiencia más bonita que tengo. Yo tengo una pregunta que quizá nos devolvemos un poquito como a tu historia y a la actuación y todo eso. Y es, listo, entraste a la actuación, te apasionaba desde chiquita. ¿Cómo llegas a ser productora audiovisual? O sea, porque en algún momento tomas la decisión de voy a entrar a estudiar producción audiovisual. Ya yo quería hacer y tener una carrera aparte, pues para cuando en actuación no hubiese nada, pues yo decir, tengo esta segunda opción. Cuando me voy a vivir a Bogotá, ya con mi pareja y todo, resultó por medio de un amigo, nos empieza a hablar de esta escuela donde hay producción audiovisual y yo digo, yo quiero eso porque está relacionado, tiene pues todo que ver, es estar detrás de las cámaras, aprender cómo funciona todo esto y dije, es similar, pero ahí voy a tener seguro otra opción de trabajo. Y lo empiezo a estudiar y me doy cuenta que me encanta, me apasiona todo esto, todo lo que está aquí atrás, me parece apasionante. Luces, Entonces, cámara y sí, acción. entonces llega la producción a mi vida, luego empiezo a trabajar en eso. Y ahí hago un proyecto que se llama El Olvido que Seremos, donde fui productora de campo, pues que fue una película muy importante para nuestro país. Entonces siento que escogí muy bien esa segunda opción, porque ver proyectado algo en lo que trabajaste, donde estuviste todo el tiempo detrás y luego verlo terminado también es muy bello, se siente algo muy bonito en el corazón. Un momento de tu vida que tú dijiste, tiro la toalla. Estoy que tiro la toalla. No, mira que yo no he tenido momentos así, por lo que les digo, es parte de mi personalidad de no frustrarme al límite por algo. Entonces no he tenido como un momento. No, la verdad nunca he tenido eso, que yo diga estoy colapsada, no puedo más, Dios, no, la Sí, verdad que no. no, eso tiene que ver mucho lo que hablábamos, el cómo yo interpreto mi realidad y la postura que yo tomo para asumir eso que me está pasando, para enfrentar eso que me está pasando. Yo me he dado cuenta, hay cosas que para alguien pueden ser un problema grandísimo y se vuelve un caos en su mente, pero eso mismo en otra persona es algo, no, mira, ese es el problema, Haz esto, Soluciónalo. esto, y ya. es como un enfoque en la solución. Siempre tener una mirada en la solución, porque es que Tú yo, me decías eso en esto, el fin de semana pasado, ¿te acuerdas? Melissa quedó mirándome y me dijo, Angie, es que tú eres enfocada a la solución. sí, Y yo, sí, este problema lo solucionamos así, 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 esto hacemos y sale. exacto. Entonces no es tanto qué me está pasando, sino buscar la solución. O sea, ¿cómo puedo lograrlo? No quedarme en, no tengo el dinero, ¿cómo tengo el dinero? Siempre pensar en cómo obtengo el dinero, cómo soluciono este problema. Hago una lista de 20 cosas de 20 ideas que den respuesta al cómo puedo solucionar ese problema. Y es el accionar, no solo el pensar, porque mucha gente se queda en proyectar, quiero hacer esto, voy a hacer esto,
puedo hacerlo de esta manera, pero no se paran a hacerlo, no lo hacen. No se despiertan cada mañana. Mire, más o menos hace 4 años empecé a hacer el Vision Board y yo lo empecé a hacer como porque yo vi en las redes que la gente lo estaba haciendo y está de moda, hagamos el Vision Board. Y cuando pasa ese año, al final de año, y yo veo que esto empieza a tener como un efecto, como que yo vi que lo que yo había puesto de, no sé, 8 cosas que puse, se cumplieron 5. Y yo, ¿qué es esto? Y claro, pues es lo que quiere el Vision Board, que tú todos los días veas esa imagen y te recuerdes ese propósito, porque lo que nos pasa a los seres humanos es que nos despertamos sin ningún propósito, como que bueno, yo sé que tengo que ir a trabajar, voy, trabajo y listo, pero si aparte tienes otro sueño, ¿qué estás haciendo para cumplir ese otro sueño? Y el Vision Board te ayuda en eso. O sea, yo por ejemplo, tengo una imagen de una figura de mujer que tiene los cuadritos marcados en el abdomen. Y hoy no fui a entrenar, o toda esta semana no fui a entrenar, pero veo el Vision Board y digo, no he ido a entrenar, tengo que ir a entrenar, tengo que alimentarme bien, tengo que hacer esto. Entonces no solo es pensar y planificar, sino accionar. Tú lo has dicho porque es que muchas personas a veces han caído en un error y es tener el Vision Board ahí como un cuadro. No es que mágicamente mi mapa de sueños mágicamente se van a hacer realidad porque yo los colgué en la habitación o en la sala de mi casa tengo un mapa de sueños. No. Es mi mapa de sueños que todos los días lo estoy viendo, que todos los días lo estoy mirando y me está recordando que ese es mi propósito y que esa es mi meta. Pero muy importante lo que tú dijiste, las acciones de mayor valor que me van a llevar a cumplir ese propósito. Claro. ¿Y por qué hago énfasis en las acciones de mayor valor? Que también lo aprendí de Margarita Pasos. En el día yo puedo tener muchas acciones, pero entonces, ¿cuáles son las acciones de mayor valor? Justamente aquellas que me van a llevar a cumplir ese propósito. Entonces, por ejemplo, yo quiero ser bilingüe. ¿Cuál es una acción de mayor valor que me va a llevar a cumplir ese propósito? Pues dedicarle todos los días al menos 30 minutos a estudiar inglés. Eso es una acción de mayor valor que me va a llevar. ¿Cuál es una acción que no tiene nada que ver con ese propósito? Entonces, qué sé yo, verme una película, que no está mal verse una película, no sé qué otra cosa, leer un libro, que no está mal, está muy bien leer el libro, pero si yo leo el libro de cualquier tema, una novela, pues no es una acción de mayor valor para ese propósito, que es ser bilingüe y aprender inglés. Entonces es identificar cuáles son las acciones de mayor valor que me van a llevar a lograr esa meta que yo tengo en mi Vision Board y todos los días trabajar en esas acciones de mayor valor. O sea, si yo me enfoco para no estar todo el tiempo ansiosa y pensando en eso que quiero lograr, no, es enfocarme en mi hoy, en mi presente, en que el día de hoy yo logre realizar esas acciones de mayor valor que me llevan. Y si yo día a día logro tener esas acciones de mayor valor, lo que tú decías ahorita, cuando menos te vienes a dar cuenta, cuando menos piensas, ya estás logrando ese propósito, ya estás logrando este sueño, ya estás logrando esa meta. Mira que eso desde psicología, ya que hablamos sobre eso, hablamos sobre los valores. ¿Y cuáles son los valores? Los valores desde la psicología es esas cosas que a mí me generan valor en la vida, que las disfruto, que me apasionan y hacia eso es donde yo voy a dirigir mi vida. Entonces, eso es lo que quiere decir, ¿no? Empezar a descubrir cuáles son mis valores porque no todo el mundo los tiene claros. Hay gente muy afortunada como tú que desde chiquita descubriste tu pasión, o sea, me encanta actuar, tu familia te apoyó, lo hiciste y lo descubriste a temprana edad. Hay personas que no tienen esa fortuna. Entonces es empezar a descubrir cuáles son mis valores, cuáles son las cosas que a mí me generan valor en la vida y empezar a hacer acciones que me alineen con esos valores y así empezar a actuar, obviamente. ¿Cómo llegaste al certamen? O sea, ¿esto cuándo pasó? ¿Cuándo se dio? ¿Cómo? Bueno, creo que es la primera entrevista que voy a dar sobre esa pregunta del reinado. Claramente a uno todo, la amiga le dice, el amigo le dice, el familiar le dice, ay, tú eres muy bonita, esa cara tan bonita, pero yo nunca me había creído eso realmente, el sentido de que
que yo pudiera participar en un reinado, y era porque yo no tenía seguridad en mí hace bastantes años, era muy insegura, y en ese tema de la belleza, que digamos, te lleva como a hacerte muchas preguntas como mujer de qué es la belleza, porque dicen que soy bonita, que tiene ella o que no tengo yo que sí tengo y ella no tiene. Entonces como que nunca me había creído eso, y muchas personas me decían, oye, preséntate, cuando estaba muchísimo más joven, preséntate a un reinado, tú tienes para lograrlo. Y yo, no, no me gustan. Mi respuesta era, no me gusta, no me interesa, yo no quiero, no me llaman la atención los reinados. Y yo tengo un hermano, el menor, que él es fan de los reinados, y él era uno de los que me insistía, métete por favor, mira, y yo que no, que yo quiero ser actriz, no me interesa ser reina, no quiero ser reina. Pero muy en el fondo de mi corazón, yo sentía que sí quería, pero no quería expresarlo porque no estaba segura de mí. Con el pasar de los años, tanto que él me insiste, tanto que yo empiezo a trabajar ya en mí, yo siento que a partir de los 30 años, yo empecé a ser otra mujer, empecé a tener seguridad, empecé a trabajar en mi ser, en conocerme, en aceptar muchas cosas, en trabajar muchísimo mi parte emocional y espiritual. Y eso me permitió que hoy, a los 34, cuando mi hermano un día me dijo, preséntate, y yo le dije, listo, dale, lo voy a hacer. Y él se quedó, En ¿qué? shock. Sí, porque yo siempre le decía, no, no, y él me insistía. Y dije, lo voy a hacer, porque muy en el fondo siempre sí lo quise hacer, y de pronto nunca tuve el valor de decir, lo voy a hacer, porque no estaba segura. Y bueno, decido concursar, decido inscribirme. Inicialmente quería ir por la banda de Cali, de Miss Universe Cali. Resulta pues que la dueña de la franquicia no adquirió la franquicia, no me pude presentar por ese lado, y entonces viene la segunda opción, que es Miss Universe Valle. Y nada, me presento al casting con obviamente pues mucho susto, muchos nervios, porque pues, o sea, como que primero mi edad, que yo ya tengo 34 años, normalmente las chicas se presentan muy jóvenes a estos concursos, y cuando quitan la restricción de edad es cuando yo también digo, esta es mi oportunidad, aquí lo tengo que hacer, tengo que aprovechar esto. Y me presento, y bueno, cuando recibo que sí, que quedé, nos presentamos creo que alrededor de 30 niñas y quedamos seleccionadas 16. Entonces, pues nada, muy feliz, yo súper agradecida con la vida de que me haya permitido vivir esta experiencia, que ha sido súper retadora, muy retadora para mí, pero muy feliz de estar viviendo ese proceso. ¿Y cómo ha sido? Ah, bueno, tú ibas a decir algo. Sí, Tú ibas a decir. no, como dices que ha sido una experiencia muy retadora y tú vienes de muchas experiencias retadoras en el ámbito de la actuación. O sea, ¿podrías llegar a comparar esas dos como emociones y sensaciones de presentarme a un casting por algún proyecto de televisión y presentarme a un certamen? O sea, Sí, digamos que la actuación me ha permitido ser más segura de pronto que otras compañeras, porque el hecho pues de tú estar en casting, de presentarte a directores, de estar en un set de grabación, de aprenderte un texto, eso te brinda una seguridad y un manejo con las personas diferente a alguien que no lo ha tenido claramente. Pero un casting de actuación y un casting de belleza para un concurso es totalmente diferente. En el casting tuvimos, pues salíamos en ropa formal, pues con ropa, y en la otra era en vestido de baño. La de vestido de baño me dio durísimo, porque era como que todos los ojos encima de ti, y obviamente uno como mujer siempre va a tener cosas que a uno no le gustan de su cuerpo. Entonces era como la inseguridad sobre esas cosas en específico. Y me dio bastante duro salir en vestido de baño, pero fue chévere, y dije, ya tuve la primera vez, y ahora sí que se vengan todos, pues porque vamos a tener muchos eventos, muchas actividades, y ya fue una experiencia más, me la disfruté, igual me la gocé, pero sí fue muy diferente a lo que yo estoy acostumbrada, la verdad. Bueno, y lo que sigue ahí, ¿qué sería? Porque ahí hay varias candidatas Sí. a Miss Universe Valle. Sí, todas estamos concursando para ser Miss Universe Valle. Y luego sigue. Si, digamos, me gano la banda de Valle, representaría al Valle para ir por la banda de Miss Universe Colombia. Ok. Y luego ya, pues Miss Universe, ya, la de afuera. Estamos aquí frente a Miss Universo. la futura. La Sí. futura, no, pues yo espero que sí, la verdad he trabajado muchísimo, es un
Vean, yo creo que critican mucho a las reinas de que no, pues ser reina súper fácil, ay, sonreír, ser bonita. Bonita no, esto es un trabajo de todo, corporal, mental, de estudiar, de alimentarse muy bien, de hacer una conciencia de tu cuerpo, que les juro que yo antes nunca había tenido una conciencia de cómo alimentarme como lo hago ahora, de entrenar, de ser súper disciplinada, porque el entreno y el ir al gimnasio es disciplina. Comer bien es disciplina, es ser consciente que estás llevando a tu cuerpo. Y más allá de que porque va a tener el cuerpo con ciertas medidas o de cierta manera, es todo el trabajo que yo estoy haciendo conmigo, es como unas herramientas que como mujer estoy ganando, que son para mí valiosísimas. Que así gane o no gane, eso me va a quedar para mí. Y eso es lo que me gusta del hecho de concursar. Entonces, ha sido difícil, la verdad, pero yo feliz. Y yo creo que en el tema pues de las candidatas, cuando se enfrentan a una pregunta que yo creo que todo el mundo ha visto eso en videos, en televisión, las respuestas que no tienen nada que ver, y yo creo que les juega una mala pasada los nervios. Total. Los nervios, el sistema nervioso autónomo del que tanto hemos hablado. Entonces, claro, esos nervios definitivamente te... Bloquean tu cerebro. O sea, para mí creo que esa es la parte más difícil, el tema de las preguntas. Mm, obviamente uno también toma clases de eso, practica mucho, pero los nervios son los nervios y el día que estás ahí en vivo y en directo, ahí salen, por más de que tengas experiencia, por más actriz que seas, por más clases que hayas tomado, los nervios naturales te van a salir a flor de piel y es como aprender a manejarlo y yo espero pues que me vaya muy bien. Y que hay unas técnicas, ¿no? Hay unas técnicas Sí, hay y técnicas, recomendaciones, la respiración diafragmática, entonces empezar a hacer esa práctica. Responder con lo que te preguntaron, te ayuda un montón para que tu cerebro como que, de aquí estás, tranquila. Claro, es eso, como situarse en el, o sea, en el aquí, en el ahora, lo que está pasando, lo que me están preguntando y dar respuesta a eso. Total. Y no dejarse intimidar más allá del certamen, sino estoy aquí, estoy en la fase de las preguntas y la voy a dar toda en este momento, situarse en ese momento. Sí, específicamente. No, y lo que más me gusta del concurso, ya cuando uno empieza como a meterse en el cuento pues del reinado, es cómo te transformas como mujer, porque esto te genera una transformación y cómo esa transformación te va haciendo ver la vida de otra manera y ver a las mujeres de otra manera. Yo siento que este concurso me está generando querer inspirar a muchas mujeres y eso yo lo estoy transmitiendo y por eso también creo que estoy sentada aquí y por eso hace un rato yo estaba en un evento de empoderamiento femenino porque empieza uno como le empieza a uno a fluir eso y la gente lo empieza a ver y me parece súper particular porque poco a poco como que me voy metiendo más en todo el cuento del tema femenino, del empoderamiento, de ser de pronto una mujer que pueda inspirar, que las mujeres digan, si ella lo hizo, yo por qué no, mira ella todo lo que ha logrado y me encanta como esta nueva etapa que estoy viviendo y siento que el concurso me está llevando a eso y me encanta poderlo vivir y hacerlo de verdad, no porque los concursos normalmente hay como un perfil de hacer esto, tienes que ser así y yo siento que a mí me lo está generando de manera natural y me lo estoy disfrutando. Y eso es Total. lo que quiero. Por eso este podcast se llama Hazlo Realidad y está inspirado en eso, en que Lorena lo está haciendo realidad y está tomando acción para hacerlo realidad. Tú que nos estás viendo allá detrás de cámara, tú lo puedes hacer realidad y el mejor momento para empezar es hoy. Ese es el mejor momento, porque muchas veces estamos esperando ese momento ideal para empezar. No, es que el mejor momento para empezar tus metas, tus proyectos, empezar a hacer las acciones que te van a llevar a eso que tú quieras lograr, es hoy, no es mañana. A veces uno se queda esperando a que llegue el momento perfecto, las herramientas perfectas, que todo se dé mágicamente para iniciar los proyectos que uno tiene y no, yo siento que uno tiene que empezar con las herramientas que tiene en el momento. Si hoy tenemos esto, con esto lo vamos a hacer. Ser recursivo, que es otra habilidad, ¿no? Sí, es otra habilidad, total. Aprender a ser recursivo. Mucha gente deja de hacer muchas cosas por dinero, porque no tengo dinero para hacerlo. Y yo siento que muchas cosas que uno puede hacer y no necesita tener dinero, pero se ha vuelto una excusa de que por eso no lo hago.
pero, por ejemplo, el tener las redes sociales, el internet, te permite hacer de todo por allí y no necesitas tener dinero. Y puedes estudiar por allí, puedes hacer cursos gratuitos, puedes hacer contenido y antes generar dinero por allí. O sea, para mí las redes sociales y las plataformas digitales son un plus que tienen ahorita todos los jóvenes y todas las personas para cumplir muchos sueños y muchas metas. Total, bueno, entonces, tres cosas, tres enseñanzas, tres tips, tres claves que le vamos a dar a la gente de cómo lograr sus metas. O sea, es que tú tuviste que hacer algo, o sea, no, esto que has logrado y que estás logrando, no, tampoco es que fue de la nada, a pesar de que has dejado que fluya, pero también has tenido objetivos, pero siempre hay algo que hace y que marca la diferencia. Entonces, esas, en tu opinión, esas tres cosas que tú dices, no, se debía a esto, esto y esto. En mi opinión, creo que la más importante es la educación, es educarse, como sea, de la forma que sea, edúcate, aprende a hacer algo. Si tienes un talento, explora ese talento. 2, tener el objetivo súper claro de qué quieres, porque cuando no sabes qué quieres, empiezas a hacer aquí, aquí, allí, y a la final no hiciste nada. No, es Entonces, lo que primero, tener tu objetivo, sentarte, no solo una vez, 2, 3, 4, 5 veces, y definir ese objetivo y ese propósito. que el que no sabe a dónde va, ya llegó, no haga nada, ¿cierto? Y el último, creo yo que es ser persistente, porque nos dejamos caer muy fácil, o sea, el ser humano tiende a eso, ay, no lo logré, ay, no, ya no quiero, ya me dio miedo, y entonces el miedo no te permite, entonces es ser perseverante y trabajar por eso, y no tener miedo, porque muchas veces dejamos de hacer las cosas por miedo. Sí, y yo creo que dentro de esas tres cosas, también uno puede llegar a tener en cuenta es, uy, se me fue la paloma, o sea, bloqueé. No tener miedo. Miedo, hablando de miedo, valiente no es el que hace las cosas sin miedo. Valiente no es el que hace las cosas sin miedo. Valiente es el que tengo miedo, pero voy a enfrentar el miedo. Porque es que el miedo, Angie, es una emoción. La sentimos y está presente y está en la mente, tú lo has dicho. Pero ser valiente no es no tener miedo. No, miedo tengo, pero lo voy a hacer. Con miedo y todo lo voy a hacer. ¿Ya le llegó la paloma? No le llegó la paloma. No le llegó. Se le fue con toda, no. Entonces, si le llega, nos avisa. Lorena, muchas gracias. No, Meli, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que se quedaron viendo la entrevista, me encanta, muchas gracias por el espacio, les deseo lo mejor en este podcast, que sigan creciendo, que lleguen muchos seguidores y muchas personas que se quieran conectar. Ay, se nos estaba quedando un tema por fuera. Tu esposo. Mi esposa. Tu esposo que está en la casa de los famosos, que ha sido lo mejor de esta experiencia y lo más difícil de esta experiencia. Bueno, lo mejor. Bueno, siento que, digamos, él eligió ir al programa y digamos que eso es lo mejor porque decidió hacerlo. Él tenía miedo de ir. Ha dicho, Lorena, espérate, qué pena. Digámosle a la gente, yo sé que muchos dirán, ay, pero es que todos conocemos que es la casa de los famosos. No, pero es que esto lo va a ver el mundo entero. Entonces, ¿qué es la casa de los famosos para contextualizar a la gente? bueno, la Casa de los Famosos es un reality, es un experimento social donde meten a muchas personas, a muchos famosos a una casa encerrados 24/7 durante 4 meses, dura todo el reality, y les hacen diferentes actividades. Básicamente es un experimento social. Y bueno, mi esposo, el Flaco Solórzano, está allí. Él aceptó esta invitación con mucho miedo y mucho temor porque primero no le gustan los realities y segundo, ese tipo de reality que es un reality show. Pero él decidió aceptarlo por varias razones. 1, la económica, 2, por vivir la experiencia y 3, porque esto le va a abrir todavía muchísimas puertas más, va a estar pues durante mucho tiempo en televisión y eso ayuda muchísimo pues para la carrera de uno. Entonces, creo que lo bueno ha sido eso, la ganancia que va a tener después de estar en el programa. Y lo difícil,
pues no tenerlo. O sea, es duro. Hoy estoy cumpliendo voy a cumplir casi que 2 meses. La próxima semana cumplo 2 meses de ya no estar con él. El primer mes, tranquila, yo disfrutando del apartamento para mí sola, todo muy chévere. Pero ya a partir del segundo me empezó como el domingo, Dios mío, una cama de 2x2 sola. Entonces sí me ha dado como muy duro no tenerlo. Me da muy duro verlo allá sufrir a veces. Ha tenido un par de situaciones ahí como no tan chéveres. Y sufro, o sea, mejor dicho, me quiero Total. meter por ese televisor y defenderlo. Y eso ha sido lo más difícil. Pero ahí vamos en el programa, ahí vamos. Ah, bueno, ¿y cómo podemos apoyar al flaco? Bueno, deben descargar la aplicación del canal RCN, pues para que estén conectados como en el 24/7, puedan ver todo el reality y cuando sea el momento de las votaciones, que siempre estamos avisando en su perfil de Instagram, que es Flaco Solórzano, ahí nosotros avisamos, es momento de votar y hay que votar por él para apoyarlo y que no favor. salga de la casa. El flaco Solórzano. Votar a favor. Sí, a favor, son votos a favor de él. Muchas gracias, Lorena, por aceptar la invitación. Por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí, por darnos la oportunidad de entrevistarte, porque seguramente ahorita con lo del certamen, etcétera, y la Ya vida después ya cotidiana, no voy a dar No, mentira, no, para nada. Y te tenemos un detalle. Sí, Un regalito. tenemos No. una persona de nuestro equipo que nos ayude. Ay, qué es la belleza. Listos. Y yo que amo las plantas. Que lo amo. Ay, miren esto. Gracias. Con todo Y nuestro súper cariño. marcado todo, a ver. Ah, qué belleza. A ver, ¿qué hay por aquí? El vasito del Divino, café. miren esta belleza. Ah, el nombre y todo. Claro. Chévere, súper lindo. Personalizado. Lapicerito. Vean. Ay, me encanta. Aquí voy a plasmar todo lo que se viene ahorita en el reinado. Lo voy a dedicar para eso. Muchas gracias, tan lindas. Lorena, muchas gracias por acompañarnos. Ay, gracias a ustedes y gracias a ustedes también. Un besito. Chao. Chao, esperamos que disfruten este capítulo y que estén pendientes de los siguientes capítulos del podcast que se van a ir viniendo. Claro que sí. Chao.